Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles en este miércoles 1 de junio de 2016. Bienvenidos a nuestro análisis económico semanal y a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Este día el gobierno por mandato constitucional debe rendir un informe a la nación para dar cuenta sobre sus logros, metas y tareas que aún siguen pendientes. Y con el propósito de medir los alcances que ha tenido la gestión de la actual administración, me acompañan en nuestro análisis de hoy Douglas Avilés, un político muy destacado en nuestro país. Douglas, qué gusto saludarte, bienvenido al programa. Gracias a ti por la invitación, Ernesto. Saludos a la audiencia y a los amigos que nos acompañan en el panel. También me acompaña el doctor Rodolfo Garay Pineda, abogado de la República y conocedor de temas de país. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días, pueblo salvadoreño. Me acompaña también Pablo Durán, empresario y presidente de la Corporación de Exportadores de El Salvador, Coexport. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Ernesto. Es un gusto estar en presencia de tu teleaudiencia y es un gusto también compartir con el doctor Avilés y el doctor Garay este tema tan importante. Qué bueno, será muy importante conocer la visión de cada uno de ustedes frente al análisis que hemos puntualmente planteado al país en este programa. Previo a conocerse, obviamente, el informe que dará el presidente hoy en la Asamblea Legislativa, áreas estratégicas como la economía, seguridad y gobernabilidad han puesto como adelanto logros importantes en esas materias. Por ejemplo, en seguridad, una reducción significativa en los homicidios, gracias al acuerdo político entre partidos que dieron surgimiento a las medidas extraordinarias para combatir la delincuencia. En lo económico, el gobierno destaca un importante incremento en las cifras de exportación, aumento en el número de empleos y una buena expectativa para hablar de crecimiento económico anual. En cuanto a la gobernabilidad, este mandato dice abanderar el diálogo y la búsqueda de acuerdos como una estrategia clave en grandes temas de país. Así es que ese es parte del planteamiento que vamos a sostener y por la cual también vamos a ubicar tres preguntas claves que son las que nos van a ayudar a guiar el debate y el análisis esta mañana. La primera dice así, vea usted, ¿qué factores a favor y en contra ha tenido el gobierno para cumplir un año más de gestión? ¿Cuáles son aquellos factores que han favorecido, que han sido, llamémosle, fieles acompañantes del cumplimiento de sus metas y cuáles no? Así es que esa es la primera pregunta. La segunda dice así, ¿cuál es el estado actual de la gobernabilidad en el país? ¿Por qué razón es importante situar esta pregunta? Bueno, porque sabemos que gran parte del problema que hemos tenido hoy en día es la falta de acuerdo, la falta de consensos y de alguna manera pues merece ser abordado desde esa óptica esta valoración del segundo año de gobierno. Y la tercera pregunta dice así, ¿será capaz la oposición al gobierno de reconocer sus aciertos? Recordemos que también, paralelo a la fijación de posturas, ya hay instituciones, partidos políticos que están haciendo sus valoraciones. FUSADES, por ejemplo, en algún momento desaprueba la gestión del gobierno, el Partido Arena también, entre otros como la Cámara de Comercio, por cierto, que el día de ayer también emitió una conferencia de prensa en la que realmente hizo ver también su desaprobación a la gestión del gobierno. Pero bueno, esa es parte de la pregunta que vamos a también a valorar en esta mesa con nuestros invitados. Recuerde, nuestros sistemas de comunicación están disponibles para que usted a partir de este momento los utilice. Nuestro teléfono acostumbrado, nuestro correo electrónico, búsquenos en Facebook, síganos en Twitter y véanos en vivo en cualquier lugar del mundo a través del www.megavision.com.sb. ¿Cómo evalúan, Pablo, ustedes como empresarios estos 2 años del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén? Bueno, mira, en la parte económica yo creo que se podría considerar que no recibió
este nuevo gobierno una situación buena. En primer lugar, estábamos con un decaimiento en materia de exportaciones, había decaído las exportaciones del país. Por otro lado, las finanzas públicas estaban en un desequilibrio total. Había un endeudamiento público tremendo. Las tasas de crecimiento del país eran muy por debajo de lo que crece Centroamérica y América Latina. O sea que en la parte social tenía que enfrentar problemas a nivel de los servicios de salud, a nivel del mejoramiento de la educación, a nivel de la inseguridad que existía en el país. O sea que en la parte política creo yo que había mucho enfrentamiento entre partidos, había un enfrentamiento entre la empresa privada y el gobierno, más bien el gobierno contra la empresa privada. O sea que el desequilibrio de las finanzas públicas, o sea que el profesor Sánchez Serén realmente recibió un país con bastantes problemas, ¿verdad? En la parte negativa. Entonces, por un lado, ha tenido que enfrentar la realidad de lo que recibía del gobierno anterior y ha tenido que trazar las líneas de equilibrar todo lo malo que encontró. Entonces, importante también que había una falta de dominio territorial en el país, había un crecimiento tremendo de la delincuencia, de las maras que tomaban posesión de diferentes territorios. O sea que la tarea que ha iniciado hace 2 años no ha sido sobre una base positiva, sino que al contrario fue negativa y ha tenido que enfrentarla. O sea, coincide mucho con la primera pregunta que nosotros planteamos, es decir, hay factores entonces que han sido a favor y hay factores que también han tenido en contra. Sí. A ver, Douglas, ¿cuál es tu lectura así brevemente también para escuchar y sumar o a lo mejor distanciarse de lo que decía anteriormente tu antecesor? Mira, el enfoque realmente no puede ser similar cuando uno evalúa las áreas. Por ejemplo, si uno evalúa la parte de seguridad, más allá de la discusión estrictamente clásica de la Asamblea Legislativa, donde se dice de todo, uno no puede negar que ahí se está registrando una mejoría. Leve si quieren, pero hay una mejoría. Yo creo que esa es una buena noticia para el país, porque en la medida en que la seguridad funcione, en esa medida también se estimulan otras áreas como la económica, que por eso digo, no se puede ver con el mismo lente, porque es en esta área donde hoy por hoy está el talón de Aquiles. Pero uno no puede vincular una cosa de la otra. He sabido que no puede haber una solidez de nuestra economía si hay ciertos factores que no están siendo abordados de manera eficiente. Uno de ellos, ya lo decía, es la parte relativa a la seguridad pública, pero hay otros. La parte relativa a la credibilidad y la certidumbre, que son otros factores que influyen en la parte económica. Lo que más nos alarmó en materia económica fue lo relativo a las exportaciones, que habían sufrido una caída. Sin embargo, yo antes de llegar a esta entrevista leía un reporte del Banco Central de Reserva que decía que en el mes de abril las exportaciones alcanzaron un total de 506.6 millones de dólares y que esto representa de alguna manera un 19% más en relación al mismo mes del año anterior. O sea, un crecimiento. O sea que hay ahí como una estabilización de las exportaciones, pero lo cierto es que ese es un parámetro, pero hay otros factores que nos indican que, insisto, el talón de Aquiles son las finanzas públicas. ¿Qué otros factores? Bueno, tenemos más de un 60% de endeudamiento en relación al Producto Interno Bruto. Quiere decir que ya nuestros márgenes para seguirnos endeudando son, pero realmente apretados. Y si a eso se añaden otros factores relacionados al gasto público que han hecho que la caja chica, por llamarlo de una manera, del gobierno se comprima aún más y que por eso hoy estamos en la discusión de la necesidad de emitir unos 1.300 millones más en bonos, ahí tiene uno más o menos un panorama un poco apretado de las finanzas públicas y la economía que no es tan buena. Pero hay otros aspectos que yo creo que no podemos dejar de ver. A menudo se nos cuestiona quienes hacemos este tipo de análisis que no bajamos la línea de reflexión hacia donde está la gente.
Pues para bajar un poco la línea de reflexión hacia donde está la gente. Yo creo que no puede dejar de decir uno otra cosa que yo al menos me siento contento que esté sucediendo. En el sistema educativo yo creo que esta idea del presidente, que fue parte de su programa de gobierno cuando fue candidato, de un niño una computadora, mira, a mí me alegra. Yo no puedo negar que eso representa una puerta hacia el conocimiento. Otros dirán, sí, pero las escuelas y la infraestructura, los niños en el suelo con las computadoras, decía un periódico y lo sacaba una foto, ¿verdad? Sí, pero por favor, ¿verdad? O sea, también yo creo que hay que darle el mérito de que esta parte esencial en el mundo del conocimiento, en el mundo de las comunicaciones, que es tener acceso a una computadora, es algo positivo. Pero el matiz de ello, en la parte social, es lo relativo al área de salud pública. En mi opinión, a pesar de la fuerte inversión que puede haber en materia de infraestructura para nuevos hospitales y nuevas unidades de salud y mejoramientos en esa área y probablemente alguna inyección de dinero en la parte relativa a abastecimiento de medicamentos, hoy por hoy en los hospitales públicos, da mucha pena decirlo, pues, pero a pesar de los esfuerzos, sigue habiendo una carestía de muchas medicinas y sigue habiendo bastante carencia en la atención de estos centros primarios. Y desde ese punto de vista, ahí tenemos un aspecto que es central, porque se trata de la gente más pobre, que es la que acude a los hospitales públicos del país. Y en ese sentido, ahí tenemos un déficit. Entonces, para decirlo de una manera en esta primera intervención, si me preguntas, a partir de estos factores, simplifica el si ha sido buena la gestión gubernamental o mala, yo diría que ha sido regular y que va en la ruta en algunos de estos factores, ojalá positivamente a consolidar algún saldo positivo hacia el futuro si las cosas continúan de esa manera. A ver, Rodolfo, ¿cuál es la lectura? ¿Suma a tu análisis a lo que han dicho tus antecesores o hay una distancia en cuanto a lo que han planteado ellos? Yo creo que debemos establecer primero cuál es el ente que utilizamos para hacer el análisis y la valoración. Y como abogado, tengo que hacer el ente a través de la ley. Es decir, contrastar el deber ser contra lo que ocurre en la realidad. Y mi punto de partida será siempre la Constitución. Es decir, la Constitución como contrato social nos establece un mandato que un gobierno, quien ejerce el poder político, está comprometido a cumplir ciertos objetivos nacionales que están claramente definidos en la Constitución. El desarrollo integral de la persona humana, el fortalecimiento del principio democrático y el Estado de Derecho, el incremento de la productividad y principalmente el establecimiento de la paz social. Sobre ese marco muy amplio, muy general, sí podemos contrastar contra lo que ha ocurrido en los últimos 2, 3 años. Y es que yo veo que la funcionalidad de todos los órganos del Estado no tiene capacidad para cumplir esos objetivos que la Constitución demanda por cualquiera que sea la razón. Y eso afecta en gran medida, claro, el principio democrático y el único lente tiene que ser el respeto absoluto a la Constitución. Entonces, sobre ese conjunto de objetivos nacionales permanentes que la Constitución establece, hay objetivos nacionales actuales que han persistido en la administración anterior y siguen latentes hoy. Y eso toda la ciudadanía lo sabe. El primero es el problema de la seguridad y el segundo es la realidad económica nacional. Superar esos problemas, esas amenazas actuales es el reto del gobierno. Entonces vamos a utilizar los dos para poder hacer este análisis. En materia de seguridad, voy a tratar de reducirlo y simplificarlo. En materia de seguridad, el problema de la violencia y de la delincuencia de maras es un problema no resuelto, que sigue persistente, que sigue afectando y que sigue dañando a la población salvadoreña. La cantidad de homicidios como violencia común también se mantiene en niveles no tolerables, que genera una cascada de efectos que afectan el desarrollo, la economía y la vida nacional por completo. Y que se está agravando tanto que ya llegó incluso a unirse y a relacionarse con el tráfico de drogas.
el problema no resuelto de la violencia de maras ahora evoluciona a convertirse en tráfico de drogas a nivel internacional y agrava más el problema. Y genera la incapacidad funcional de la Policía Nacional Civil para atender este problema por mandato constitucional. Eso desde una perspectiva negativa, pero hay que reconocer también los aspectos positivos en este punto. En este punto creo que los resultados inmediatos que han tenido las medidas de seguridad son positivos. Es decir, la reacción de esa función represiva como acción inmediata, como política pública para cubrir esa calentura, sí es positiva. El problema es que técnicamente, profesionalmente, no es la solución y no van a resolver el problema. Eso nos atiende a un problema de momento, parcial, momentáneo, que va a superar, pero hay que reconocer ese aspecto positivo. También hay que ver como positivo el fortalecimiento institucional, aunque no es utilizado plenamente en su destino, pero el incremento de elementos de la Fuerza Armada para tener capacidad de fortalecer la seguridad ciudadana, también hay que reconocerlo, pero nos está fortaleciendo el criterio que yo les decía. Si vamos a incrementar con el préstamo ese la cantidad de efectivos de la Fuerza Armada, nos está reflejando la incapacidad funcional de la PNC y que es necesario utilizar esos recursos, pero que a la larga es un esfuerzo positivo que hay que reconocer. Ahora tampoco me podía quedar sin referirme a la parte económica. Es decir, en la parte económica no se ha superado y se sigue agravando el problema del déficit fiscal. Y que eso todavía va a generar más problemas en el futuro. ¿Por qué? Porque aún se siguen discutiendo y aprobando préstamos para utilizarlos en el gasto corriente del Estado. Ni siquiera llegar a niveles de funcionalidad y todavía se sigue incrementando el gasto. ¿En qué sentido? Que hay un incremento de empleados públicos, de salarios de empleados públicos que no se refleja en la realidad nacional. En los últimos años, por lo menos se hubiera suspendido ese incremento, pero sigue creciendo el gasto, siguen creciendo los empleados, hay una baja inversión pública relativa y yo me atreví a buscar los indicadores económicos, que son los únicos medidores económicos que podemos ver, que publica precisamente el Banco Central de Reserva y que aparecen. Bueno, ayer lo estuve revisando a mi internet y entonces, por ejemplo, en la tasa de ocupación, la falta de empleo, no dan datos desde el 2013, lo cual es falta de información. Tienen que decirle a la realidad salvadoreña qué es lo que ha pasado con el problema de la tasa de desocupación. El banco niega ese dato. Aquí se lo vamos a decir. ¿Por qué no está disponible? Lo desconozco, ¿verdad? Hay que ser transparente en eso. Y lo que me preocupaba es que no han resuelto el problema de que aquí los economistas pueden variar, que nosotros importamos el doble de lo que exportamos. Y eso lo siguen generando, lo cual nos genera un déficit en la balanza de pagos y a la larga una economía en donde la deuda pública total sigue creciendo. Es decir, un incremento irresponsable de la deuda pública. Yo revisaba hacia años atrás, hacia el 2005 o incluso más atrás, en donde teníamos una deuda pública de 7.703 miles de millones de dólares, y en cambio hoy, el año 2010, de 11.700, 2011 de 12.000, el 2012 14.000, el 2013 14.800, el 2014 15.600, y sigue creciendo. Valoraciones económicas que muestran que hay un déficit. Que hay un déficit. Ya voy a terminar. Incluso después, las reservas internacionales también se han manejado con una falta de responsabilidad institucional que obviamente son problemas no resueltos. ¿Qué es lo que hay que reconocer como positivo?
hay obras de infraestructura que están en alguna medida manejadas con eficiencia presupuestaria, que eso hay que reconocerlo, eso es un buen gobierno, así deben hacerse las cosas. Entonces esa obra de infraestructura pública que se ha realizado es algo positivo. También no sé, pero yo he visto, como decía el colega aquí, un incremento leve en el PIB, en el Producto Interno Bruto, por lo menos el que reporta. Sumemos un poco más a ese debate para irlo desglosando, porque me parece que es interesante en primera instancia ver, digamos, reflejado en indicadores, como usted lo decía, Rodolfo, pero en una fecha como esta es costumbre emitir valoraciones frente a un discurso que por mandato constitucional deberá hacerlo el presidente en las próximas horas. El punto medular es, se dice lo que se hace y lo que viene por delante, y la gran pregunta es, ¿seremos capaces de reconocer qué es lo que verdaderamente se necesita hacer para cumplir estas metas y estas obligaciones? ¿Sí? Mira, yo primero quiero matizar un poco lo que el licenciado planteaba. Por lo Rodolfo. menos, sí, el día de ayer conocimos datos. Técnicamente la tasa de desocupación no es exactamente lo mismo que empleo y desempleo, aunque suene confuso. Son dos cosas distintas. Pero un dato que puede asimilar de forma más fácil la audiencia es que el día de ayer nos daban datos que han habido 35,000 nuevos empleos, ¿verdad? ¿Eso es positivo? Bueno, para mí el hecho de que la gente tenga trabajo, sí. Ahora, frente a la línea de análisis que él traía de que es demasiado oneroso para el aparato del Estado la cantidad de burocracia y salarios, probablemente no. Pero lo doy como dato frío, ¿verdad? Se daba esa información el día de ayer. Por otro lado, sí hay que decirlo, estas cosas con mucho cuidado, porque uno de pronto podría quedar en entredicho. Históricamente, las exportaciones siempre han sido más que las importaciones siempre han sido más que las exportaciones. El déficit comercial siempre hemos importado menos, ¿verdad? Siempre hemos importado más y siempre hemos exportado ha sido menos. Negativo, históricamente ha sido negativo. Y esto se agudizó cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio, porque nuestra economía es más débil en relación a la de países cuyas economías pero realmente sólida. Entonces, recuerdan que se dio todo un debate de si había sido un buen o mal negocio firmar tratados, porque eso nos había puesto todavía en mayor desventaja. Lo cierto es que ha habido mejoras porque el empresariado se ha venido preparando mejor con el tiempo para resultar más competitivo y al final las cosas han ido cambiando, pero en la balanza, insisto, siempre exportamos menos e importamos más. Claro. Y si usted revisa el histórico de los últimos 10 años o 20 años, si más, quieren, sí. le van a dar siempre los mismos datos. Ahora, uno quisiera que esta realidad no fuera igual, pero tiene que ver con nuestra economía. Pero yo solo quería añadir una cosa, que se me quedó en mi primera intervención. El entorno es fundamental. Es decir, cuál es el comportamiento de otros actores que cotidianamente están interactuando con el aparato del Estado. Hasta hace apenas unos meses el entorno era bastante denso. Si evaluamos, por ejemplo, la relación que traía el gobierno con la empresa privada, de lado y lado era, pero realmente álgida, bastante complicada. Ahí ha habido una variación en las últimas semanas al menos, pero que ahora tendrá que trascender a resultados concretos. Ojalá que eso suceda. Pero al menos el comportamiento ha variado en términos positivos. Eso es fundamental. Pero no es lo único. También la interacción que tiene el gobierno central con otros órganos del Estado, como la Asamblea Legislativa y el órgano judicial, es importantísima. En este sentido, hemos notado que en relación a la Asamblea Legislativa, como es usual, y no tendría por qué ser así, pero lo es, sigue habiendo, dependiendo de la coyuntura, momentos bastante complicados. Dependiendo de la coyuntura, paréntesis rápido,
la discusión última en relación al nuevo crédito sobre seguridad pública de 152 millones. A ver, Pablito, sí, un poco para acopar esta primera etapa de conocer la lectura que ustedes le dan a estos 2 años de gobierno, y luego vamos a entrar a la fase de debate, porque hay muchas cosas que creo que pueden ser coincidentes en los planteamientos que recojo de cada uno de ustedes, pero también mucha distancia, sobre todo por la óptica en la que se pueden medir los alcances de objetivos que han tenido algunos temas en particular. A ver. Bueno, la realidad es que las estadísticas muchas veces depende como el ente que se mire. Las estadísticas tienen mucha interpretación. Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú hoy día pesas 140 libras y luego caes en una enfermedad que te hace rebajar o disminuir tu peso a 100 libras, entonces estás en una crisis, estás en una enfermedad que se necesita tratamiento. ¿Qué pasó? Ya tratado el mal, que tú recuperas los 140 libras. Entonces, ¿qué lectura hay en esto? Dato sencillo. ¿Te recuperaste? ¿Tu peso te recuperaste? ¿O realmente tuviste una alza considerable de tu peso? Algunos dicen, mire, que antes pesaba 100 y ahora pesa 140. El otro dice, mire, lo que haya habido es una recuperación. Así está pasando con los datos principalmente del área económica y en el área de exportaciones. El sustento de la actividad económica ahora tiene una característica importante, es que las exportaciones del país son un pilar fundamental, un pilar importante. ¿Qué pasó con las exportaciones? En el 2013 se nos cayeron las exportaciones notablemente y tuvimos una caída importante en ellas, casi fue una caída de 4.5%. Esto representó como 288 millones menos de exportación. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el 2015? Que recuperamos esas exportaciones que se nos habían caído en el 2014. Entonces, lo que ha habido realmente es una recuperación. Entonces, yo creo que debemos de partir de que cuando estábamos mejor, que fue el 2013, contra lo que se recuperó en el 2015. Esto es una cosa importante. Yo creo que lo que se refería don Douglas es importante. Miren, el TLC hace poco lo tuvimos que evaluar, hicimos una evaluación de 10 años y realmente surgieron notas muy importantes. Primero, que todos consideramos, por lo menos en el sector empresarial, de que fue importante el TLC. Primero, porque hubo un crecimiento de las exportaciones a los Estados Unidos, hubo un despertar exportador en el país que conllevó un crecimiento en las exportaciones en los últimos 10 años y la generación de empleo fue bastante notoria. Y fue una cosa importante ver lo que ustedes dicen, la relación exportaciones e importaciones con respecto a Estados Unidos. Y pasó una cosa, en 10 años se disminuyó la brecha comercial con Estados Unidos. Interesante, fue porque contra el resto de los otros países no había más, se mantenía en crecimiento esa brecha comercial, pero con Estados Unidos se había disminuido. Esto fue una cosa importante. Miren, las importaciones siempre en este país van a haber. ¿Por qué? Porque necesitamos materias primas para poder transformarlas, necesitamos bienes de capital para poder transformar nuestras industrias y hacer innovación tecnológica. Así es que eso siempre se va a mantener. Lo importante es la calidad o el tipo de importaciones que realiza el país, ¿verdad? Mientras hagamos importaciones en bienes de capital, hombre, estamos bien. Quiere decir que nos estamos industrializando. Luego, en la parte de exportaciones de este año, sí vemos una caída de un 3.4%. Hemos tenido una pérdida en la caída principalmente por los problemas del café, por los problemas del azúcar. Esto nos ha repercutido. Prácticamente estamos hablando que estamos exportando casi un 50% menos en café y casi un 40% menos en azúcar. Claro, en melaza también. Entonces esto nos ha hecho un decaimiento de las exportaciones de un 3.6%, que significa 66 millones menos exportados. Estamos preocupados porque hay que ver cómo, y no hay esperanza de que el sector cafetalero vaya a exportar más que el año pasado.
no hay esperanza que el azúcar vaya a exportar más. ¿Por qué? Porque los efectos de la sequía en el caso del azúcar fueron A ver, pero en duros. contraste también hay que resaltar que el Ministerio de Economía, el gobierno también abrió un mercado bien importante para el tema de azúcar, que fue China, ¿no? Como Sí. un agente captador de esa... La realidad es que el efecto chino fueron casi 40 millones o 50 millones que se exportaron en azúcar. El problema es que el sector azucarero se vio afectado por la sequía, ¿verdad? Y se le redujo la producción casi en un 30%. Entonces eso va a reducir o va a tener un impacto en las exportaciones. Miren, en la parte de exportaciones, lo que estamos haciendo con el Ministerio de Economía es tratar y eso es lo bueno en este año, es importante hacer el diálogo que tenemos con el ministro para efecto de enderezar esta cifra. Pero nosotros tenemos que ser muy sinceros. Pues. No, mire, no es que se han alzado las exportaciones a un 5%, no. Es que nos hemos recuperado nada más y aún este año lo estamos perdiendo. Ok, interesante porque voy a hacer una pausa comercial y entramos en la fase más debatible de lo que sería este análisis político y económico que hemos planteado en el marco de la conmemoración de estos 2 años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. A ver, si de juntarlos a ustedes como amigos en una mesa, un político, en el caso de Douglas, un empresario, Pablito, un exfuncionario público, conocedor de temas legales y especialmente de temas de seguridad pública, ¿de qué hablarían ustedes? Quisiera un poco recoger esa figura para poder extraer de esa plática de amigos aspectos relevantes en este contexto de celebración del segundo año de gobierno. Voy a la pausa comercial, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que usted tiene como oportunidad para que nos escriba y pueda formular sus comentarios y preguntas y sobre todo las respuestas a las 3 preguntas planteadas este día que tienen que ver cuáles son aquellos factores a favor o en contra que ha tenido el gobierno para cumplir un año más de gestión, cuál es el estado de la gobernabilidad y sobre todo qué tan capaz puede ser la oposición política y de aquellos otros organismos hacia el gobierno para poder hacer evaluaciones pertinentes positivas en estos 2 años de gestión. Así es que son preguntas claves que están disponibles para que usted pueda responderlas @diálogo21, @Neto López Radio. Por cierto, los invito a que me acompañen hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Vamos a hacer un análisis también pertinente sobre el discurso que será emitido esta mañana por el presidente de la República. No se lo pierda hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación que también pertenece al grupo radial Megavisión. 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Diálogo con Ernesto López. Análisis económico. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora del día. Queremos invitarlo a usted a que no se pierda el reprise de su programa hoy a las 8 de la noche por nuestro canal hermano, Canal 19. A ver, en este análisis político, económico, tenemos desde luego representada la mesa con un político, Douglas Avilés, con un empresario, Pablo Durán, y Rodolfo Garay Pineda, abogado de la República y conocedor de temas de seguridad, como exfuncionario, ¿no? Público. A ver, decía un poco recreando la conversación que puede tener, llamémosle una mesa de amigos, y particularmente con esos distintivos que ustedes acuerpan, ¿de qué hablarían ustedes? Yo diría que más que hablar sobre la realidad nacional,
que todos conocemos, sería importante determinar qué podemos hacer para cambiar esa realidad. ¿Será ese tema de una mesa de amigos como lo quiero llevar? Perdón, Claro que sí, desde una perspectiva. O es sentarse a preguntarse, mira, este tema, perdón, y voy a ocupar este lenguaje popular, qué jodido estamos, Sí. o mira, se ha mejorado esto, ¿seríamos? Porque tenemos una realidad, y es que las grandes decisiones políticas que se toman y que afectan a la ciudadanía, las toma una clase política, independientemente del color que se tenga. Y esa clase política toma realmente decisiones tomando en cuenta el interés nacional, o toma decisiones políticas tomando en cuenta ni siquiera su interés político, sino que su interés personal. Y eso afecta en elecciones de funcionarios de segundo grado, en elecciones de sectores económicos, y ese es un problema serio, grave, y en donde dice, nosotros como ciudadanía común, ¿qué podemos hacer? Los sectores profesionales, los sectores medios, analizar, valorar y organizarnos y hacernos sentir para que esa clase política general no le siga pasando el costo a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la realidad está, y la realidad está afectada, y las soluciones que se establecen. Y yo creo que un elemento de valoración importante y positivo que se puede hacer es que los últimos expresiones que hemos tenido han sido de consenso. Es loable la voluntad política del gobierno de llegar a acuerdos con los sectores productivos, y eso da una esperanza, genera una esperanza, y le da esperanza de cambiar esa realidad con un resultado distinto al que hemos tenido. A mí me parece interesante lo que plantea el licenciado Garay Pineda, porque en una mesa de discusión donde hubiéramos coincidido, ciertamente a mí me hubiese gustado hablar de cómo incidir, de qué tipo de propuestas poder hacer, pero esencialmente en un área, o con una claridad, mejor dicho, que es el futuro del país, o sea, la ruta, hacia dónde vamos, cómo podemos construir esa ruta. Y en esa línea uno hace una identificación rápida de algunos aspectos que me parecen pero estratégicos hacia el futuro. En el área de las finanzas públicas, de inmediato yo diría, uno de los temas donde tenemos que tratar de aportar y por lo menos hacernos escuchar es la parte relativa al sistema de pensiones. Porque esto está directamente asociado también a la parte de una estructura de finanzas públicas complicada. En tanto, la deuda previsional o el déficit previsional superaba los 24.000 millones de dólares. Me parece altamente positivo que a nivel de las pláticas que tiene ANEP con el gobierno se esté incorporando este tema y se esté hablando ya de la instalación de una mesa técnica. Ojalá que esa mesa técnica, que ciertamente deberá tener también actores que tomen decisiones políticas conforme se vayan discutiendo las cosas, sea de alto nivel y un poco caracterizada por lo que usted señalaba, que es un núcleo que realmente también esté pensando en aportar beneficios para el país y no intereses personales. Yo siempre he dicho que cuando se crean este tipo de instancias, todo el mundo sabe cómo entra, pero nadie sabe cómo sale. ¿Qué quiero decir? Que todos entran pensando en que van a lograr sus puntos en la mesa y fundamentalmente beneficiarse, salir bien parados en esas mesas. Pero cuando va avanzando, todos tienen que ceder algo. Y al final eso es positivo para el país. Pero ese es un tema, por ejemplo. Otro que a uno le interesaría sin duda es cómo trazarnos con mayor claridad un esquema que posibilite que a nivel del área social exista realmente claridad respecto a ciertas carencias que una y otra vez no ha habido gobierno que pueda superar. Me refiero a lo que señalaba al inicio de este programa, la falta de medicinas y atención de calidad en los hospitales. Sigue siendo un gravísimo problema y la gente lo dice. Y finalmente a mí me gustaría también añadir otra área que me parece central y no podemos ignorar, por más que esté mostrando leve mejoría.
Me refiero a la parte relativa a la seguridad pública, porque las encuestas, yo señalaba lo que han venido registrando en estas semanas, para mí es trazada como una expresión popular, algo como, vaya hombre, al fin están haciendo algo. ¿Ah? Pero después, lo que realmente la gente va a esperar son resultados sostenibles en el tiempo, que no solo disminuyan la tasa de homicidios, que es lo que, aunque sean escandalosas todavía, podría alguien decir se están empezando a mermar, sino también otra clase de delitos como las extorsiones, ¿verdad?, que perjudican mucho la economía, y otros delitos. Esas cosas serían algunas de las que podríamos discutir. Yo creo que habría que pasar solo, primero, como elemento prioritario para resolver el problema, y para mí esa es la base, el incremento de la productividad nacional. Si no hay recursos, ¿cómo vamos a atender pensiones? Si no hay recursos, ¿cómo vamos a atender problemas sociales, de derechos sociales, de atención de medicina? ¿Cómo le vamos a dar recursos a la seguridad pública? ¿Vamos a seguir obteniendo préstamos al final del tiempo? No. La solución es el incremento de la productividad, y debemos crear un esquema equilibrado, macroeconómico, que nos permita hacer prevalecer la libertad económica con el límite que respete el interés general. Yo creo que lo que han mencionado, doctor Garay y Douglas, es cierto, son puntos que son importantes considerarlos. Pero veamos en esta mesa que público, ¿verdad?, privado, esta mesa de amigos, de ¿no? De amigos. Dijéramos, mire, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Primero, tener confianza entre nosotros. Segundo, tener respeto entre nosotros, ¿verdad?, que eso es lo que se había perdido, ¿verdad? No había confianza, no había respeto entre el sector público, entre el gobierno y el sector privado, el gobierno con la sociedad civil y con los partidos políticos. Yo creo que lo primero que hay que ganar es confianza. Segundo aspecto, y quizás sea el primero, es determinar, miren, solos no podemos. Ni el gobierno solo puede solucionar los problemas, ni la empresa privada sola puede solucionar los problemas, ni el pueblo puede solucionar los problemas. Tenemos que estar unidos, integrados y respetarnos mutuamente. Eso yo creo que es la primera base de enfrentar los problemas y darle solución. El segundo es definir, por lo menos eso es importante para la empresa privada y a la sociedad civil, es el respeto a la institucionalidad del país. Se había irrespetado la institucionalidad en el gobierno anterior. Se recuerdan ustedes que se tomaron la Corte Suprema, se hicieron unos irrespetos a los tres gobiernos, a los 13 poderes del Estado. Entonces es importante que se respete la institucionalidad. No debemos dejar que cada poder del Estado funcione independientemente y sin violencia, ¿verdad? Eso es importante. Y luego el respeto a la democracia, ¿verdad? Entonces yo creo que si tenemos esos dos aspectos cubiertos, vamos a generar un clima de confianza. Miren, este diálogo que se está haciendo ahora entre el gobierno y la empresa privada ha dado como un respiro de confianza, ha dado un poquito de tranquilidad. Claro, como decía usted, Douglas, tenemos que ver resultados, pero ya estamos en la mesa dialogando con el gobierno, y eso ha bajado la tensión. Yo creo que eso es importante. Igualmente, pues si el gobierno logra tener reunidos a los partidos políticos, creando un respeto a las diferencias que existen políticas, pues entonces yo creo que vamos a crear un clima de confianza en el país que va a tener repercusiones en enfrentar las soluciones del país. Entonces, yo creo que esos son bases para sentarnos a ver los problemas que ustedes dicen. Sí. Indiscutiblemente, en lo social, primero es la seguridad. Ese es el tema. Nosotros, por nuestra parte, recibimos un informe de Óscar Ortiz acerca de los resultados y habían sido positivos, ¿verdad? ¿Valoran positivos? Valores positivos en cuanto a las Perdón que me meta a la mesa de amigos, pero ¿valoran positivos ustedes esa área? Mira, los datos que nos han dado son positivos, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo más de 1.000 millones en materia de cooperación, me parece. Sí, porque en materia de seguridad que nos decía Óscar, miren, veníamos de una estadística de 24 homicidios diarios y hemos bajado a 10.5 o 10 homicidios diarios. Eso es una estadística muy importante.
hemos bajado las extorsiones, decían ellos, hemos cortado la comunicación entre los líderes que estaban en las cárceles con la comunicación que tenían con sus maras o con sus grupos delincuenciales fuera de las cárceles. Yo creo que han tomado medidas extraordinarias que van a tener un efecto. La preocupación nuestra es si es sustentable o va a ser una medida de corto plazo, ¿verdad? Se les aprobaron 152 millones, está el impuesto a la seguridad, que ya viene una recaudación creo que 2 millones más o menos mensuales. Yo creo que sí, va a haber recursos financieros, que es lo que estaban pidiendo. Bueno, ¿y qué va a pasar en el 2017? ¿O qué va a pasar después de pasados los 12 meses? ¿Va a haber continuidad o van a requerir otros 152 millones? Entonces, yo creo que debemos de ver que estas medidas que sean permanentes, ¿verdad? Para que realmente veamos nosotros que estos 10, que para nosotros nos parece un dato alegre, pero son 10 muertos diarios. ¿La tregua los está golpeando un poco esa imagen o esa percepción que se puede tener de avance? ¿O ha sido capaz, inteligente el gobierno de desligarse del tema de tregua? Mira, fíjate que es una cosa importante que decidimos ante esa presentación que nos hizo don Óscar Ortiz, es que miren, estos datos son datos que tenemos fríos ahora, que los vemos positivos, pero vamos a estarnos reuniendo mes a mes para ver si estos datos se mantienen, son sostenibles. Y luego, una cosa es el dato frío que alguien interpreta en la estadística, pero debemos de ver también la sociedad civil. ¿Qué dicen las zonas donde hay conflictos? ¿Cuáles son realmente, si la sociedad, si los empresarios ven que realmente las extorsiones han bajado? Entonces íbamos a tener una comunicación de dos vías. Por un lado el gobierno dándonos los datos de sus resultados y por otro lado nosotros los empresarios recogiendo en la empresarialidad a ver si es cierto que las extorsiones han bajado, ver si es cierto que los trabajadores nuestros informan de que la delincuencia y los homicidios han bajado en sus zonas de residencia, y vamos a tratar de ver realidad con estadísticas, ¿verdad? Ahora, uno esperaría que en las próximas 2 horas, que es probablemente cuando el presidente llegue a dar su informe a la Asamblea Legislativa, ciertamente dé con mayor detalle lo que él considera han sido los buenos resultados de su gestión. Pero lo que uno esperaría que incorporara, por lo menos yo, en un discurso de esta naturaleza es, en la parte económica, por ejemplo, ¿cuál es la contrapartida? ¿Cuál es el balance que va a establecer el gobierno frente a posibles nuevos apoyos financieros para salir de la situación en la que se encuentran? Miren, nunca me gusta ser alarmista, pero es cierto que de alguna manera, como están las finanzas públicas, pudimos haber llegado o podemos llegar a lo que se conoce en la jerga económica como un default, que es la imposibilidad de pagar nuestros compromisos. Sí. Ese es el mapa que tenemos en este momento. Sí. Ok. Para eso se está abordando ya la necesidad de emitir 1.300 millones de dólares para convertir la deuda de corto plazo en deuda de largo plazo. Muy bien. Pero frente a eso que pueda en algún momento suceder, ¿qué compromisos asume el gobierno? ¿Qué medidas tomará para tratar de estabilizar estas finanzas y que no estemos en la misma situación en unos meses? Este tema es repetitivo, una y otra vez, pero hoy más que nunca se vuelve una realidad y una necesidad que ojalá en ese discurso el gobierno diga, bueno, miren, necesitamos esto para poder avanzar porque de plano hay dificultades, producto de una serie de factores, pero asumimos estos y estos compromisos. Y a mí se me ocurren algunos, por cierto, mencionados ya en la mesa en parte. Uno de ellos podría ser asumir con mayor claridad el compromiso de congelar nuevas contrataciones, por ejemplo. Esa podría ser una medida. Sé que hay algunas instrucciones en ese sentido de la presidencia, pero en la práctica no estoy seguro de que eso se haya cumplido. Una segunda medida que me parece importante, que se debe adoptar, una vez se ha convertido esa deuda de corto plazo en deuda de largo plazo, hay que revisar nuevos préstamos, hay que hacer una reclasificación de la deuda para establecer prioridades en que sí, que no. Bueno, ya se aprobó uno, el de los 152 millones, y nadie va a discutir en esta mesa
que la seguridad es una prioridad, pero de los que están ahí planteados, ¿cuáles otros sí, cuáles otros no? Porque no se puede sustituir mediante préstamos las necesidades que deberían de salir del presupuesto ordinario de la nación. Sí. Y además ya no nos podemos seguir endeudando si estamos arriba del 60%. O sea, técnicamente se puede, pues, pero ya no se debe. Y en ese sentido, la reclasificación de la deuda sería otro aspecto fundamental. Pero una medida adicional que a mí me parecería que sería interesante ver si al menos se aborda en el discurso del señor presidente, sería cómo se establece con mayor decisión una instancia de coordinación interórganos, de tal manera que lo que hoy se empieza a ver positivo, que es que se abre un proceso de diálogo, se materialice en acuerdos más concretos en esa relación. Con ANEP se están viendo ya temas puestos en agenda, pero no es ANEP el único interlocutor. Hay otros interlocutores, hay otras instituciones donde perfectamente se puede definir una agenda de nivel estratégico para el país y se pueden tomar acuerdos concretos mediante una evaluación de resultados en el tiempo. Yo creo que tú has puesto un punto importante de discusión en este informe que van a presentar. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros para disminuir el gasto público? O sea, nosotros quisiéramos oír del gobierno qué va a hacer para disminuir el gasto público. El déficit fiscal anual promedio en los últimos 3 años es de 900 millones. ¿Qué quiere decir? Que todos los años les van a llegar a pedir 1.200 millones, ¿verdad? O 1.300. El asunto es que esta deuda, esta caja chica que se tiene de corto plazo y después se transforma en largo plazo, se ha venido disminuyendo en su periodo. Antes ocurría cada año y medio ese pedimento de sacar corto plazo y poner en largo plazo. Hoy creemos nosotros que si se le aprueban los 1.200 millones que están ellos queriendo en este momento pedirle a la Asamblea, creemos que en diciembre o enero del próximo año les van a estar pidiendo lo mismo. Sí. Se va a ir todo. Claro, no hay una política de austeridad. Yo creo que ya es momento en que el gobierno diga, mire, vamos a bajar todos los órganos del Estado un 5% en nuestro gasto. Si fuera un 5% del PIB, solo eso representaría cerca de los 1.200 millones de ahorro en todo el presupuesto. O sea, yo creo que debemos tener una política de austeridad, por un lado, y por otro lado, pues debemos de tener un mejoramiento de la economía, un mejoramiento del crecimiento económico del país, mejorar indiscutiblemente la competitividad y la productividad para que los ingresos fiscales vayan llegando a las arcas del Estado. Pero entonces significa que podemos establecer una conclusión sencilla. Todo se reduce a la producción de fondos y de recursos para atender los problemas nacionales. Y en donde esa realidad nacional es el resultado de la coordinación de los actores políticos con los actores económicos. Y ver, que producto y en el orden de esa prioridades, mezcla, ustedes, por exacto, lo que veo, en el orden de prioridades, primero resolvamos el problema económico para después un problema serio. Es que eso es lo que no plantea necesariamente, la tesis, no podemos darnos el lujo de hacer eso, pero sí a mediano y a largo plazo sí lo vamos a tener que establecer. ¿Por qué? Solo quisiera... Sí, el resultado de la interacción entre actores económicos y actores políticos, y en donde esa interacción debe producir un resultado. ¿Cuál tendría que ser el resultado? Que la toma de decisiones políticas sobre problemas de esa naturaleza deben ser eminentemente técnicas que garanticen resultados y no con intereses políticos. Sí, yo creo que es importante. Creo que eso, y en donde debe sobrepasar, y en donde hay algunas cuestiones que dependen de la realidad económica, como son los derechos sociales, la eficacia de los derechos sociales depende de la realidad económica nacional, pero hay otras que dependen también de la voluntad política y de la funcionalidad y del acuerdo entre los sectores. Y aquí me voy a permitir poner un ejemplo que es necesario valorar. La economía nacional. Siempre nos jactamos de cuál era la principal dependencia de la economía nacional históricamente. Y el rubro café ocupaba el primer lugar en la historia nacional. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace 15 años, por ejemplo, Honduras era el último lugar en exportación de café. Y El Salvador ocupaba los primeros lugares con Costa Rica.
15 años después, hoy Honduras ocupa el primer lugar producto de una voluntad política. ¿Por qué? Porque el gobierno apoyó el cultivo, crearon el Instituto Hondureño del Café, le dan tecnología, apoyo, soporte financiero, no lo dejaron a la deriva y hay una funcionalidad tan eficiente que Honduras está en este momento alcanzando niveles de 8 millones, de 10 millones de quintales y nosotros estamos bajando a niveles hasta agotar ese sector de productividad. Yo creo que lo que tú decís es un buen ejemplo. Es un ejemplo Es un buen ejemplo clarísimo. porque nosotros, tenés razón, nosotros llegamos a producir 4 millones de quintales de café y hoy estamos en 700.000, Sí. en 700 millones, en 700 quintales. O sea, hemos bajado de 4 millones a 700. Así es. La exportación nuestra de café anda alrededor de los 150 millones. En Honduras anda de 1.000 millones. Sí. ¿Verdad? Hubo una voluntad política. Aquí, por ejemplo, en el caso del café, se le pidió al gobierno que atacáramos la roya y no hubo una voluntad política para resolver el problema. Hoy estamos pagando las Pablito, consecuencias. ¿puede el sector empresarial tener capacidad de aportar más a través de impuestos o contribuciones? Porque eso es parte del debate que se tiene si queremos comenzar a resolver un tema puntual, Bueno, fíjate como es que, el caso de... nosotros tenemos un dato importante, que ya lo mencionaban anteriormente. Brevemente, porque para que lo Sí, desglosemos mira, en el próximo los bloque. ingresos, el problema del gobierno actual no son los ingresos, ¿verdad? En los últimos 2 años han crecido en 173 millones los ingresos adicionales. ¿Qué pasó? Que hemos pasado de 3.400 millones que teníamos en el 2012, hemos pasado a 3.900 millones de ingresos. Entonces, no es el problema los ingresos, es el manejo de la administración pública el problema. ¿Verdad? Ese es el Ok, problema. voy a hacer la pausa. Como alguien ahí retomó un poco la decía? figura que anterior había de alguna manera planteado, ¿no? Una mesa de amigos. A ver, veo una mesa de amigos muy intelectuales, pero bajémonos un poco digamos, a los salvadoreños, ¿no? Sobre todo cuando se trata de decir, bueno, mira, ¿cómo resolvemos? Se está resolviendo el problema de la inseguridad, cómo se genera el empleo. El debate que tienen ahora es que los empresarios están renuentes a pagar impuestos, el gobierno les quiere poner un nuevo impuesto. Fíjate Entonces, que es importante sí. lo que está diciendo la persona ahí. Se puede, anterior realmente era- una reducción, la pregunta que hacía el televidente, si una reducción de un 5% en todo el aparato del Estado, ¿qué va a reducirse los programas sociales? Yo creo que no. Fíjense que los programas sociales en el país se invierte alrededor de los 440 millones en lo que es gasto social. Pero en salarios son 1.500 millones. De los 4.400 de un presupuesto, 1.500 va a salarios. Entonces, lo que tenemos que quitar es el aparato estatal. Primero, como decían, ya no seguir contratando más gente. A ver, ¿verdad? esta charla de amigos me hace concluir, 1, que se gastaron 2, se endeudaron más, 3, no resolvieron nada. ¿Qué tan cierto es esta conclusión de esta mesa de amigos? Bueno, Es que está correcto. O sea, eso lo dice R.A. Minero Ramos, que Es nos que escribe, está ¿verdad? correcto, señor Minero. No sé. A ver, No, pero interesante, sigamos con esta tertulia, porque me interesa que un poco traducir el análisis a una tertulia de 3 salvadoreños. Un político, ¿no? Un abogado de la República, ex funcionario público y un empresario, ¿no? En un análisis político y económico en el marco del segundo año de gobierno del presidente Sabor Sánchez Serén. Vamos a la pausa y regresamos. Pregunte. Diálogo con Ernesto López. Análisis económico.
A ver, gracias nuevamente por estar con nosotros. Retomo la figura que había planteado en este programa, ¿no? Si tratarse de una mesa de amigos, un empresario, un político, un abogado de la República. A ver, en una mesa como esta, el tema de nuevos impuestos para atender áreas sociales, como el tema de la inseguridad, ¿no cuenta? Ese es un primer planteamiento que quiero dejarlo en esa mesa. El tema de incontables plazas en la Asamblea Legislativa, que de alguna manera también, ¿cómo lo abordarían ustedes? Una titularidad, 7.500 jóvenes asesinados en los últimos 2 años. Esa es una titularidad también que llama la atención. Habría que ver qué tipo de jóvenes, si son jóvenes que de alguna manera han sido producto, víctimas de la delincuencia o han sido delincuentes también, porque hay que verlo desde esa óptica también, para ser justos en esa dimensión. ¿Qué piensan ustedes sobre el tema? Siguiendo la línea de conclusiones simplistas, sin ser muy técnico, creo que, primero, ¿cuáles serían los objetivos que un poder político podía establecer para buscarle alternativas viables a todos estos problemas? Tenemos que reducir el déficit fiscal. Mecanismos habrá que trabajar con los técnicos, usted de la idea como sea, pero hay que hablar con los técnicos para que recomienden cuál es el mecanismo eficiente para reducir el déficit fiscal. A ver, Douglas, ¿tú qué piensas de eso? Y segundo, ¿cómo? Es lo que diría un gobernante desde una visión de nación. Mire, ahorita en este momento necesito reducir el déficit fiscal e incrementar la productividad. Esos son los dos grandes objetivos. A ver, Douglas, ¿qué le dirías tú? Mira, impuestos, la clase media o llamada clase media no aguanta. Todo va a parar siempre al mismo lado, ¿verdad? Y casi siempre cualquier nuevo impuesto que se apruebe, a quien más golpea directamente o quien lo carga más directamente es el sector de las capas medias. Yo creo que ya eso realmente es bastante, mejor dicho, es imposible ya de manejar. O sea, ahora, ¿tú no le recomiendas al gobierno buscar esa vía? Ahora, si no tiene cómo capitalizarse fiscalmente. Yo digo esto. Si hablamos de impuestos, otros impuestos que cargue la gente, las capas medias, por favor, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. Ahora. 1.900 millones, ¿cuántos son los que están retenidos en la Asamblea, en la Corte? Son, perdón, 900 millones de dólares. Según una versión dada por el secretario técnico, que por cierto mañana Roberto Lorenzana estará con este servidor en este mismo programa, según algún planteamiento, no sé en el contexto que lo digo, pero de no lograrse desentrampar esos 900 millones, se van a buscar vías que tienen que ver incluso con el tema de pensiones. No lo sé. Pero mira, yo decía esto. Como preguntabas si crees que incorporaríamos en la discusión el tema de los impuestos, bueno, lo podemos incorporar, pero mi enfoque es que las capas medias ya no aguantan. Ahora, si querés identificar qué otros impuestos todavía entonces tendrían posibilidades, sin duda que un impuesto al patrimonio, donde sean cargadas las mayores ganancias, podría discutirse. Sin duda que un impuesto predial, que es una discusión antiquísima en relación al tamaño de las propiedades, podría discutirse. Pero lo que yo estoy diciendo es, en primer lugar, que a mí la idea de volver a hablar de más impuestos para las capas medias, de plano no me gusta. Claro. La segunda tampoco me gusta, ¿verdad? Porque yo creo que, tampoco me gusta, pero si llegara a haber un escenario donde se esté contra la pared, yo por ahí es el único espacio donde veo. Sí, pero solo déjame redondear esta idea, que no quiero dejar de decir esto. Pero antes de hablar de impuestos, tenemos que hablar de otro conjunto de medidas, donde hagamos un esfuerzo, siquiera mínimo, por sanear las finanzas públicas y donde todos hagamos ese esfuerzo, no solo el gobierno central, porque también esa es otra cosa que hay que decir. Es muy simple cada vez que hacemos estos análisis decir el gobierno central, no. Hay un aparato del Estado también. Aquí se trata de que todo ese aparato del Estado, instituciones autónomas, alcaldías, asamblea legislativa, órgano judicial, también se soquen el cincho, ¿verdad? Y también generen políticas de austeridad que de alguna manera inyecten más recursos o más margen de acción a este aparato del Estado en su conjunto y pueda haber mayor disponibilidad, que hoy día es el principal problema, ¿verdad? Yo creo que Douglas tiene razón totalmente. Estoy de acuerdo que aquí es una política de austeridad, ¿verdad?
¿Qué ha pasado? Que han habido desde el año 2009 a 2015 hubieron 4 reformas fiscales. 4 reformas, lo cual representó aumentar los ingresos en un 50%. Entonces pasamos de 2.609 millones en el 2009, pasamos a 3.919 millones de recaudación fiscal. Entonces, ha habido más ingresos del fisco producto de los impuestos. Entonces, y no ha habido soluciones en ninguna materia. Ni en materia económica, ni en materia de salud, ni en materia de educación, ni en materia de seguridad. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Douglas que aquí es, bueno, veamos la otra cara de la moneda, austeridad, disminución del gasto público. Si no, Pero puede no haber... solo el gobierno, Pablito. Sí, Ponía todos. un ejemplo bien claro de otras instancias como la Corte y particularmente esto de la Asamblea, ¿no? Sí, mira, y te voy a decir, nosotros como empresarios estamos poniendo nuestro aporte. Las inversiones privadas en los últimos años han dado un promedio de 3.000 millones. O sea, la empresa privada está invirtiendo. Esto, a pesar de la inseguridad del país, a pesar de toda la incertidumbre que hay, el salvadoreño sigue invirtiendo en este país. O sea, es una cifra importante. El 84% de las inversiones en el país provienen de la empresa privada, que son las que generan la inversión, que generan empleo y que generan actividad económica. Ahora, si tú ese huevo de los huevos de oro, como dice el huevito de los huevos de oro, lo vas a exprimir más y lo vas a apretar, ¿qué va a pasar? Se va a ir, ¿verdad? Se va a ir o no va a haber más inversión. Yo creo que debe haber, decir, el gobierno ahora le toca decir, vamos a entrar en una política de austeridad, todo el mundo va a gastar menos, ¿verdad? Y yo creo, como te decía, si un 5% del PIB fuera ahorrado, andaríamos hablando de 1.000 millones de ahorro que ya no necesitaríamos andar prestando. Eso es. Sí. Y yo creo que también vale decir que las decisiones políticas que se tomen para resolver los problemas deben tener fundamento técnico-científico y no fundamento político. Y por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que cualquier decisión económica, por ejemplo, si Douglas se refería al impuesto al patrimonio, un impuesto al patrimonio en las condiciones económicas que tenemos, para mí es igual a confiscación. Un impuesto al patrimonio sería igual a expropiación. ¿Por qué? Porque si estamos gravando algo que no produce por factores, y me voy a referir, por ejemplo, a la tenencia de la tierra abandonada en la caficultura, para volver al tema. ¿Cuántos parques cafeteros se ha reducido más del 50% que ahora no produce nada? Y le ponemos patrimonio a los que no producen nada, se lo expropiamos y se lo confiscamos. Entonces sería una medida equivocada, con un interés político, pero que no tiene fundamento técnico, ni tiene fundamento científico que nos permita obtener un resultado. Entonces la recomendación iría a quien ejerce el poder político que esas decisiones valore, pese y en algún momento deje a un lado su interés político de proyección para continuidad de gobierno hacia un interés nacional de verdadera solución. Arena ha sido fiel compañero. Esto del impuesto al patrimonio, perdone que le interrumpa, honradamente no sé de dónde surge la figura de confiscación. Quiero decirle que en muchos países es una realidad el impuesto al patrimonio. De hecho, inclusive hay declaración patrimonial empresarial todos los años. Aquí eso no existe. Pero no sé a qué se refiere con confiscación. No comparte que eso es confiscación. Eso es lo que le quiero decir. Me refiero a que las condiciones económicas en que está el país a un patrimonio que no tiene capacidad de producir, significa quitarle ese valor para pasarlo al Estado, sacarlo de la titularidad de los particulares para pasarlo al Estado con una infuncionalidad. Y ponía el ejemplo, por ejemplo, les decía, hacía la referencia al parque cafetero. El parque cafetero se ha reducido más del 50% y esas tierras actualmente no producen nada. Si a eso yo le pongo un impuesto, ¿qué es lo que va a pasar? Ese titular continuamente va a perder la propiedad a favor del Estado y vamos a agotar el ente generador económico que eso producía.
Entonces estamos trasladando un patrimonio de los particulares hacia el Estado sin ninguna justificación y estamos volviendo medida de tomar los recursos sin producirlos. Es que ese es el principal problema, que los recursos se tienen que producir, los recursos no se tienen que tomar. Yo creo que es importante lo que se está diciendo. Mire, yo creería que no debemos de hablar de impuestos. Esa sería la posición más importante. No hablemos más de impuestos, hablemos de austeridad, que ese tiene un efecto de más corto plazo. O sea, si tú ahorras, si dejas de gastar, el efecto es inmediato, ¿verdad?, en tu economía. ¿Verdad? Eso nos pasa hasta en la economía de nuestro hogar. Si nosotros empezamos a gastar más de lo que nos ingresa, vamos a entrar en nuestro hogar en problemas económicos. ¿Y qué es lo que le decimos a la esposa? Mira, gasta menos, ¿verdad? Y a los hijos, gasten menos y todos gastemos menos, para equilibrar simplemente una economía del hogar. Si es bien sencillo. En las empresas nos pasa lo mismo. Estamos mal, las ventas están mal, debemos de disminuir nuestro gasto. Igualmente es el gobierno. Simplemente se le fue la mano gastando más de lo que le ingresa, pues entonces, señores, a gastar 900 millones menos, que es el déficit fiscal anual. Ahorremos 900 millones. ¿De a dónde vamos a sacar el ahorro de esos 900 millones? Creería yo que es un reto para los tres poderes del Estado, porque aquí no solamente el gobierno ejecutivo, no es el ejecutivo, es todo. Los tres gobiernos del Estado deben de tener un propósito, sentarse, dialogar y tener un propósito de austeridad para que esta nación salga adelante, si no, no salimos. Ahora, yo, sin ánimo de contradecir al licenciado Garay, creo que usted tiene razón. Una cosa es hablar de si uno está a favor o en contra de que existan nuevos impuestos. Yo ya lo decía, cuál es mi opinión. Si a mí me preguntan, yo no desearía ya más impuestos sin antes tomar otra clase de medidas. Pero si se hablara de impuestos, hablaba de cuáles son las únicas alternativas que veo, porque ya no veo por dónde más, ¿verdad? A no ser que se inventen uno nuevo y ya no sé en qué. Pero sí, lo que sí no estoy de acuerdo y disiento es que la figura de confiscación es otra cosa. Un gravamen es distinto. Tenemos casos Sí, importantes. un gravamen es distinto. Quiere decir que nos habrían confiscado todos los meses a nosotros parte del salario con todos los impuestos que pagamos, ¿verdad? No. Técnicamente un gravamen es una cosa diferente, pero bueno, eso es lo que pero hacer esa puntualización. Fíjate, Douglas, que es interesante lo que ha hablado usted, doctor Garay. ¿Qué pasaría con el patrimonio de todos los que fueron favorecidos por la reforma agraria? ¿Verdad? Y ahí hablaba usted del parque cafetalero. Es diferente. ¿Verdad? Porque sí, bueno, diferente. todo el sector agrícola de la reforma agraria, que son muchas cooperativas y propiedades individuales, tienen un patrimonio. Claro. Pero hablamos de impuestos. Le ponemos un impuesto a ese patrimonio, entonces los quebramos a todos. Está quebrado todo el sector agrícola. Y le ponemos un impuesto al patrimonio de ellos, sería un caos social a nivel de los campesinos. Y o tal vez el técnico no sea el adecuado porque es un área económica, llamémosle una expropiación entonces. Tal vez no, llamémosle impuestos nada más. Sí, pero la figura es la misma y el resultado es el mismo. Ahora, yo creo que lo relevante es plantearnos en sentido estratégico, volviendo al tema. Brevemente. Si hay en el horizonte la posibilidad de construir una ruta que ayude a que el país camine de forma correcta. Vamos a la pausa porque ese es un buen punto al que yo iba a hacer reflexión. A ver, los pocos minutos que me quedan, ¿qué es lo que ustedes logran visualizar para estos nuevos retos que le quedan al gobierno, 2 o 3 años, de acuerdo a la opinión que ustedes tienen? Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tenemos escasos minutos para poder de alguna manera correr en el análisis concluyente que ustedes pueden tener después de esta tertulia en la que hemos logrado encontrar figuras muy importantes que son vitales a la hora de hacer un análisis, ¿verdad? La parte fiscal,
la consistencia por la cual las finanzas públicas han venido arrastrando una agenda pública, una agenda social de cumplimiento por parte del gobierno en estos 2 años y por consecuencia también aquel papel que actores importantes como el político ha venido desarrollando en el marco de este tema de gobernabilidad. A ver, una ruta de vuelo, ¿qué es lo que a manera de ustedes podríamos esperar para los próximos 3 años o como reto desafiante que trae el gobierno? Mira, yo desearía que en muchas áreas estratégicas las cosas funcionen. O sea, yo por mi país, yo amo mi patria, El Salvador, y yo no puedo desear que le vaya mal al gobierno. Yo quiero que ojalá enderecen el rumbo en algunos temas donde las cosas no se han hecho con la eficiencia debida, se hagan nuevas propuestas para generar un balance en estos temas económicos que son complicados, se fortalezca de manera sostenible en el tiempo el plan de seguridad, se revisen algunas áreas de inversión social con mayor vigor y se potencian y que ojalá den mejores resultados. Evidentemente esa es, como alguien diría, la carta al niño Dios, vea. En la práctica lo que tenemos es un escenario altamente complicado, sobre todo a nivel de la economía. Pero si algunas de estas medidas se adoptan y se abordan mediante un mecanismo que posibilite el diálogo, como ha comenzado a aflorar entre ANEP y el gobierno, yo creo que las cosas no es que van a ser fáciles, pero al menos podrían lograrse mejores resultados. Yo creo que el ente con el que nosotros, que estamos un poco afuera de los niveles de incidencia, debemos de ver estas cosas, es un lente constructivo en la idea de decir lo que creemos que no está bien, pero además tratar de construir acuerdos y propuestas, porque yo creo que el país necesita avanzar. A ver, yo Pablito. creo que hay 4 elementos importantes, ¿verdad? En la parte política debe crearse un clima de confianza y respeto, ¿verdad? Porque si nosotros estamos sentados dialogando entre el sector público y el privado, pero nos mandan manifestaciones a los edificios de ANEP y atacan a nuestros empleados con llantas en llamas, yo creo que eso no cabe en esta nueva etapa que el profesor Sánchez Serén quiere implementar, que es confianza entre los sectores y respeto. Eso es la primera parte importante. En la parte social, indiscutiblemente, trabajar en la parte de seguridad, en la parte del mejoramiento y calidad de la salud que debe recibir el pueblo salvadoreño y mejorar la calidad de la educación. Yo no comparto mucho lo que decía Douglas, que es muy bueno que tengan una computadora. No, está bien que tengan una computadora, pero debemos de trabajar que tenga esa computadora, un escritorio, un aula y un profesor con una buena plan de educación. Y en la parte económica debemos de trabajar pues en mejorar el PIB nuestro, un crecimiento que algunos dicen que va a ser el 1.9, el otro dicen que es el 2.5, pero todos estamos claros que debe de crecer el país. Y para crecer el país necesita inversiones, necesita confianza, certeza jurídica, inversiones, generación de empleo y podemos salir adelante. 30 segundos, Rodolfo. 1, que las decisiones de ejercicio del poder político sean técnicas y no de interés político, en donde prevalezca el interés nacional y no el interés político y personal del funcionario que lo ejerce. 2, fortalecer la coordinación entre los actores económicos y los actores políticos para lograr con los actores económicos el incremento de la productividad y la coordinación entre los actores políticos para fortalecer el principio democrático que garantice la gobernabilidad necesaria e indispensable para el cumplimiento de los objetivos nacionales. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que me hayan acompañado en este análisis económico y político a los 2 años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Gracias, Douglas, por haberme acompañado. No, gracias a ti por la invitación. Rodolfo, también. Gracias, Pablo Gracias, Durán. También para darnos el punto de vista que tiene a manera de pulso general el sector empresarial en el país. Gracias por habernos acompañado, a usted por haber participado, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique, el estilo no tiene talla.
mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.